Hoy la reflexión se titula, regáleme, hombres conforme al corazón de Dios. El anhelo de Dios es que tú y yo nos convirtamos en hombres conforme a su corazón. Como decía ahorita, el mundo nos ha vendido una idea errónea, distorsionada de lo que es la hombría. Y nos han dicho que para ser hombre tenemos que hacer ciertas cosas o hacer ciertas situaciones para que digan, es hombre. Pero de acuerdo a la palabra vamos a ver lo que realmente es ser hombre. Y hay tres punticos que quiero compartir contigo. Primero, un hombre que confía en sus propias fuerzas. Y hay una historia en Jueces capítulo 13, que no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero es la historia de Sansón. Yo creo que la mayoría la conocemos. Nos habla acerca de Sansón. El significado del nombre Sansón es sol que resplandece. Aquellos que no saben, Sansón era nazareo. Ojo, nazareo, no nazareno. Jesús era nazareno porque nació en Nazaret. Sansón era nazareo. ¿Qué era nazareo? Eran aquellos hombres y mujeres que eran apartados para Dios desde su nacimiento. Aquellos que no podían tomar ni vino ni sidra, y aquellos que no podían rasurar su cabeza o cortarse el cabello, porque era un voto para Dios de santidad. Y Sansón era un hombre que fue nazareo desde su nacimiento. Su madre era estéril, su padre y su madre no podían tener hijos. Se apareció un ángel en la época más oscura del pueblo de Israel. Después de que ingresan a la tierra prometida, empiezan a idolatrar a dioses ajenos, y pues vienen situaciones, problemas, dificultades, otros pueblos que venían a oprimirlos, a robarlos, y Dios de tiempo en tiempo levantaba un juez. En nuestras Biblias hay un libro que se llama el libro de los jueces, donde nos cuenta historia acerca de esos jueces que se levantaron. Entre esos está Sansón. El pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos y Dios levanta a Sansón. Sansón era un hombre que tenía mucha fuerza. De acuerdo a la palabra, fue el hombre más fuerte de la historia. Incluso cuenta que en un momento agarró una quijada de burro y mató a 1000 hombres con una quijada de burro. Pero esta fuerza venía solamente cuando el Espíritu Santo estaba sobre él. Y este hombre, Sansón, aprendió a depender de sus capacidades, no de Dios. Y desafortunadamente Sansón es una historia de un hombre que se alejó de Dios, que gracias a Dios al final pues se arrepintió y volvió a Dios, pero desafortunadamente no pudo cumplir el propósito de Dios en su vida por no obedecer y por confiar en sus propias fuerzas. Y yo te digo hoy, hombre, que lo peor que puedes hacer es creer que tú puedes solo. Es creer que tú puedes en tus propias fuerzas. Es creer que tú puedes resolverlo con tus capacidades. Si tú estás pensando eso, déjame decirte que estás equivocado. Te vas a estrellar, vas a sufrir, porque hemos sido creados para depender de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, una mujer que fue contratada para traicionarlo y encontrar el secreto de su fuerza. Y Sansón empezó a jugar con eso, empezó a jugar con el pecado. Primero le dijo: Dalila, si me atan con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza. Dice que cuando él iba a visitar a Dalila, se quedaba dormido. Dalila lo amarró con las cuerdas nuevas. Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despertó, reventó las cuerdas como si nada y mató a los filisteos que habían venido a matarlo. La segunda vez le dijo: no es con cuerdas nuevas, es con cuerdas usadas. Lo mismo, Sansón se queda dormido, Dalila lo amarra con cuerdas usadas. Sansón, los filisteos sobre ti. Se despierta, las revienta como si nada y mata a los filisteos que habían venido a matarlo. La tercera vez Sansón le dice: es con unas trenzas que tienes que hacer en mi cabello. Como les dije, era nazareo, no se cortaba el cabello, así que su cabello era muy largo. Hay por ahí una imagen de Sansón. Bueno, fue una que encontramos ahí. Yo quería tomarme una foto sin camisa, pero dije: no, mejor no. Si me hacen trenzas, le hicieron las trenzas con unas estacas. Sansón, los filisteos sobre ti. Se levantó como si nada y mató. Al final Sansón terminó contándole la verdad a Dalila: si me cortan el cabello, que es el símbolo de mi comunión con Dios, pierdo mi fuerza. Dalila le corta el cabello. Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón, creyendo que en sus capacidades y en sus fuerzas podía nuevamente hacerlo, se dio cuenta que ya no tenía fuerza. Dice la palabra que lo tomaron como prisionero, le sacaron los ojos y lo llevaron a un templo de los filisteos para burlarse y hacer escarnio de él. Al final Dios le da nuevamente fuerzas, derriba las columnas y mata más filisteos de todos los que mató en su vida. Pero es un claro ejemplo de no depender de nuestras fuerzas, porque los hombres pensamos que nosotros podemos solos. Incluso nos han vendido una idea del lobo solitario: yo no necesito a nadie, yo puedo solo. No es verdad, necesitamos ayuda.
necesitamos los unos de los otros. Necesitas amigos que te apoyen, que te ayuden. Necesitas tu esposa que te aconseje, que te guíe. No podemos solos. El segundo punto, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa historia la encuentran en 1 Samuel 16, que tampoco la vamos a leer, pero es la historia de David. Todos conocemos la historia de David. La palabra dice que Dios desecha a Saúl como rey de Israel y le dice a Samuel: ve a ungir a un hijo de Isaí. Samuel se levanta, llega a la casa de Isaí y le dice: vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Isaí saca a sus hijos mayores, los más grandes y fuertes, Abinadab, el más musculoso de todos, y empieza a presentarlos delante de Samuel. Mira, este es mi hijo más fuerte. Y Dios le decía a Samuel: ese no es. Pasó el siguiente y Samuel lo vio fornido. Este tiene que ser. Y Dios le dice: no, ese no es. Y así uno tras otro, hasta que pasan todos los hijos de Isaí. Samuel le dice: ¿ya no tienes más hijos? Isaí dice: falta David, está cuidando las ovejas. Mandan llamar a David y dicen que era un niño de apenas 16, 17 años. La palabra lo nombra como un hombre de hermoso aspecto. Y dice: este es el hombre que tienes que ungir. El significado del nombre de David es elegido por Dios, amado. David no era apreciado, no era valorado. Incluso su papá no lo tenía en cuenta. No tenía ningún talento para los demás, supuestamente. Pero en Hechos capítulo 13, versículo 22, Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón. Y para que Dios diga algo así de una persona es porque fue un hombre que realmente hizo las cosas bien. ¿Y qué fue lo que caracterizó a David para que Dios lo llamara de esa manera? El corazón de David. David era un hombre apasionado por Dios, apasionado por la presencia de Dios. Amaba su presencia. Un hombre que, a pesar de muchas cosas y de muchos errores que cometió, porque lo que nos deja ver la palabra fue que David fue un hombre que también tuvo pasiones. Algunos no conocen de pronto la historia, pero David mató a un hombre por acostarse con la esposa de ese hombre. Se acostó con ella, es decir, cometió adulterio, cometió homicidio. Y yo digo, Dios puede llamar a un hombre así, conforme a su corazón. ¿Saben por qué? Porque tan pronto vino el profeta a reclamarle o a exhortarlo, lo primero que hizo David fue arrepentirse, reconocer. Hombres, tenemos que aprender a reconocer. Qué difícil es reconocer cuando equivocamos, cuando fallamos. Pero Dios busca corazones genuinos, corazones que se arrepientan de verdad, que reconozcan cuando fallan, que reconozcan la debilidad, porque somos débiles. Y tercero, Jesús, nuestro modelo de hombría. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta como hombres es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Pero ¿cuál es ese varón perfecto, Daniel? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Joao, por favor. Aquí está hablando Jesús. ¿No lo tiene en traducción lenguaje actual? Regálemelo en traducción lenguaje actual. Aquí está hablando Jesús. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si a alguien le saca un ojo a otro, también a él le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénsenlo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que dio Moisés. Hace muchísimo tiempo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso.
Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. Ser un hombre es poner la otra mejilla. Ser un hombre es amar a los enemigos. Ser un hombre es orar por los que nos persiguen. Ser hombre es amar a una sola mujer. Ser hombre es proveer. Ser hombre es guiar, es afirmar, es proteger, es ser sacerdote, es valorar, es cuidar. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí como hombres. Saquémonos de la cabeza la idea errónea y la imagen que tenemos de hombría y recordemos que Dios nos llama a ser verdaderos hombres. Hombres que lo reflejan a Él, hombres que aman, hombres que guían, hombres que levantan hogares, que aman esposas, que aman a los hijos. Esos son los hombres que Dios espera que tú y yo seamos, hombres conforme a su corazón.